Hola, buenas, soy Senia Mulayali del Llibres de Senia. En mi canal me dedico a recomendar libros que tratan sobre ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Sabéis lo que son? Pues son unos objetivos globales que se acordaron en 2015 para proteger el planeta, asegurar prosperidad para todos y acabar con la pobreza. Son 17 objetivos a alcanzar en 15 años, entre los cuales destacaría educación en calidad, reducción en desigualdades, pobreza cero e igualdad de género. Nosotros podemos apoyar difundiendo el mensaje y es por eso que yo en mi canal trato los ODS mediante la literatura. Bien, pero estamos aquí para que vosotros os convirtáis en booktubers, como yo. ¿Qué es un booktuber? Un o una booktuber es una persona que recomienda libros mediante la plataforma de YouTube. A continuación, os voy a proporcionar unos pasos o claves o como lo queráis llamar para poder convertiros en ello. El primer paso y esencial es crear vuestro canal. Importante, tenéis que elegir un nombre fácil y cómodo de recordar, ya que será vuestra marca la que os va a identificar para siempre en vuestra plataforma de YouTube. Elegir el público y tener claro qué es lo que queréis transmitir, qué contenido queréis ofrecer. Importante. Yo, por ejemplo, en los Llibres de Senia, lo que hago es muy dinámico, muy fugaz, porque a mí me gusta consumir vídeos rápidos, claros, concisos, con mensajes directos. Mis vídeos duran 3-4 minutos, hablo de 3-4 libros, siempre sobre un mismo tema. Tú elige tu canal, tu contenido, tu público. De ahí no te salgas. Segunda cosa importante, espacio. Yo en este vídeo me he decantado por una pared lisa, vacía, sin contenido. En algunos otros vídeos que tengo sí que he simulado una habitación de booktuber con una estantería llena de libros, ordenada, limpia, importante. Y todo lo que se vea por el objetivo de la cámara es lo que a vosotros os representa, lo que vosotros ofrecéis al espectador que os está viendo desde la otra parte de la pantalla. Así que, por favor, organización, orden y limpieza. Bien, después de estas dos cosas, la creación del canal y del espacio donde se va a grabar, pasamos a la grabación, al formato. Consejos. Como yo estoy haciendo, es imprescindible que cuando estéis transmitiendo un mensaje, miréis a la cámara. Podéis desviaros, mirar para arriba, mirar para abajo, moveros, gesticular, pero siempre tener esa conexión con el espectador, porque eso crea una proximidad, una cercanía con la persona que os está escuchando, con la persona que consume vuestras cosas, vuestros vídeos, vuestros productos y vuestras entregas. Es decir, vuestros espectadores, vuestros suscriptores, que nos van a apoyar durante toda vuestra formación o vuestra creación en YouTube. Vale. Audio limpio, por favor. Intentar que no se escuche ese coche que pasa por la calle, esa ventana, esa luz que chirría. Audio limpio, tener importancia, limpieza en todo, en el espacio, en el audio. Hablar también, cuando digo de manera limpia, me refiero a que habléis vocalizando. Hablar claro, mensajes directos, concisos, lo que os he dicho al principio. Tener claro aquello que queréis transmitir, de qué manera, cómo transmitirlo, sentirlo. Y no os olvidéis del tiempo. Es necesario que sepáis cuánto tiempo queréis dedicarle a cada vídeo. Yo, por ejemplo, como os he dicho antes, soy de las que consume vídeos cortos. No por nada, sino porque como a mí me gustan los vídeos dinámicos, rápidos, fugaces, directos, los que en poco tiempo me dicen muchas cosas. No necesito vídeos largos porque, sinceramente, yo personalmente me canso. Entonces, mi contenido, a la hora de hacerlo, estoy muy pendiente del tiempo, de no intentar pasar los 5 minutos, a no ser que sea necesario. Y bueno, el tutorial podría seguir o finalizar. Sí, los saludos personalizados. Yo soy partidaria de que cada persona con su canal de YouTube tenga como un saludo personalizado. Yo, por ejemplo, en mi canal, en el Llibres de Senia, el mío es "Hola Perles" o "Hola bonicos". En el vídeo de hoy, como que vosotros no habláis valenciano, he decidido decir "Hola buenas", que viene a ser más o menos el mismo formato, de la misma alegría, de la misma espontaneidad, sin perder la esencia de los Llibres de Senia. Así que recordad, saludos personalizados, al igual que al despediros. Ya sé que me diréis, todo el mundo dice eso de
Si te ha gustado, comparte, dale like, suscríbase a mi canal, pero es que es necesario. Por pedir que no sea, pedir que os sigan, que os den like, que compartan. Y por eso, para finalizar este súper vídeo de tutorial de cómo ser booktuber, os pediré que deis like, que compartáis, que difundáis y que os suscribáis a mi canal. Muchas gracias. Bye.